Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Buitrago, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, en este caso para el curso Arquitectura de Computadores. Vamos a presentar un video en donde se va a explicar, en donde se va a tratar de dar a conocer de forma muy puntual cómo funciona la arquitectura de von Neumann, que es uno de los temas que se trabajaron en una de las unidades y que pues es ya como tal en un proceso que hemos venido trabajando en la universidad en materias que han sido de otros periodos, se ha visto como tal o se ha trabajado la arquitectura o el modelo de von Neumann. En esta ocasión pues vamos a ver un flujograma en donde se explica cómo funciona el modelo de von Neumann, en donde se encuentran los diferentes componentes y cómo interactúan entre sí para complementar y como para explicar el modelo von Neumann. A continuación, vamos a ver de qué consta el modelo de von Neumann y finalmente, después de ver los 5 componentes, vamos a relacionarlos o interrelacionarlos en la gráfica que tenemos o en el flujograma que tenemos en la diapositiva. Vamos a hablar un poco de lo que pues fue quién fue von Neumann, que es uno, digamos, es uno de los matemáticos pues más importantes de la historia moderna. Fue un matemático bastante importante, ya que hizo pues contribuciones fundamentales en física cuántica, en teoría de conjuntos, en ciencias de la computación, y pues como tal por ello pues ha sido considerado uno de los matemáticos pues más importantes y que ha hecho grandes aportes a la humanidad en la historia moderna. Un poco, ya para entrar un poco en materia, podemos ver pues que la arquitectura de von Neumann es como la precursora, es uno de los precursores principales en la computación actual, en todos los procesos que se viven en la computación actual y toda la lógica que mantiene y sostiene al día de hoy la computación y en base a otros modelos, claro está, es el modelo de von Neumann. Ok, entonces pues iniciando un poco más, profundizando un poquito más con el tema de los ordenadores, se dice que pues en un principio se tuvo en cuenta el tipo de ordenadores que existían o los cuales se podrían llegar a plantear, que en este caso pues eran los ordenadores analógicos, los cuales constaban obviamente pues de una computadora que utilizaba dispositivos pues electrónicos o mecánicos, como hoy también lo podemos ver el día de hoy. Aún hay computadoras que funcionan de manera pues mecánica u electrónicas. Entonces, adicionalmente podemos ver que pues en los inicios de la computación también encontramos la computación digital, el cual pues es una máquina que puede resolver o analizar o procesar órdenes que se le den ejecutando una secuencia de instrucciones dadas. Entonces ya todo lo que vemos en la parte pues de binarios, de cómo la computadora analiza o cómo la computadora ordena los datos, cómo los procesa y en qué forma los entrega. Como tal, como todos sabemos, lo maneja a través de binarios. Se puede decir que pues la arquitectura de von Neumann es una de las familias de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento. Digamos que
Esto es uno de los datos más relevantes, uno de los datos más relevantes, o una de las características más relevantes que hacen resaltar la arquitectura von Neumann. Entonces, pues, que es un tipo de arquitectura de computadores que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento, tanto para las instrucciones como para los datos. Y como les estaba diciendo desde un principio, la mayoría pues de computadoras modernas están basadas en este tipo de arquitecturas. Aunque pues obviamente ya las computadoras modernas incluyen otros tipos de dispositivos, pero el orden y la lógica vamos a encontrar que va a ser la misma. Entonces pues la arquitectura de John von Neumann consta de las siguientes partes que están relacionadas en esta diapositiva, como lo es la unidad de memoria, la unidad central de procesos o CPU o microprocesador, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la unidad de entrada y salida. Entonces, para iniciar con la unidad de memoria, vemos que la unidad de memoria es la encargada de almacenar pues la información. Recordemos que no solo en la arquitectura von Neumann no solo se almacena información, sino que además se utiliza este mismo dispositivo para almacenar instrucciones, ¿no? Entonces se utilizan las dos en un mismo sitio de almacenamiento, no como otras arquitecturas que muy posiblemente veamos más adelante y vamos a encontrar este tipo de diferencias. Por otro lado, tenemos pues la unidad central de procesos, en donde pues se encuentra como tal un circuito, unidad central de procesos, que aquí encontramos pues como tal integrado un circuito constituido pues por componentes electrónicos, y este pues obviamente se encarga de interpretar las instrucciones contenidas en cualquier tipo de aplicación o programa, y obviamente pues se encarga de procesar los datos, que es como lo que vemos actualmente cuando ejecutamos una aplicación o una orden. Él se encarga de procesar. Siempre pues se ha visto desde la teoría hasta la práctica cómo funciona un microprocesador. Además de ello, tenemos pues digamos que hay dos componentes que hacen parte de la unidad central de procesos, como lo es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, que como lo vemos aquí en la gráfica, tenemos la unidad aritmético-lógica y tenemos la unidad de control, que son los componentes de la unidad central de proceso. Entonces decimos que la unidad de control es uno de los tres bloques pues funcionales, totalmente funcionales, y son los tres bloques obviamente principales en los que se divide una unidad central de procesamiento. Los otros dos bloques son la unidad de proceso y tenemos pues también como tal, tenemos la parte de que no deja de ser importante, es la parte de el bus de entrada y salida. Lo vemos, buses de datos. Ok, aquí tenemos los buses, que son estos que están aquí. Y adicionalmente son los encargados pues de como tal de buscar las instrucciones como tal en la memoria principal. Ok, entonces aquí tenemos pues como tal la unidad central de proceso que se encarga, viene aquí y busca la memoria
a la memoria principal todas las instrucciones y toda la información que va a ser procesada en la unidad de central de procesos. ¿Ok? Además de esto, pues contamos con la segunda parte de la unidad central del proceso. Tenemos la unidad aritmético-lógica, que pues como tal es la encargada pues de hacer las operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, etcétera, siempre y cuando pues lo requiera hacer o lo requiera ejecutar, obviamente transportándolo o trayéndolo a través del bus de datos desde la memoria principal en el momento que pues se le ordene como tal. Entonces, adicionalmente, tengamos en cuenta que pues los buses que estamos viendo aquí en la gráfica son los encargados de interconectar, digámoslo así, de conectar pues cada uno de los componentes que tenemos en el modelo von Neumann y obviamente de hacer interactuar entre cada uno de los componentes, hacerlos trabajar como un sistema, que como les explicaba, la memoria almacena además de instrucciones, almacena información. Entonces digamos que por un lado trae y por el otro lado pues lleva, que en este caso pues aquí está el bus de direcciones, además de que cada uno de los componentes están interactuando constantemente con la unidad de entrada y salida, que pues ya más adelante vamos a explicar un poco el tema de los periféricos y los tipos pues de unidades de entrada y salida que tenemos. Bueno, entonces teniendo en cuenta y en base a la lógica del modelo von Neumann, adicionalmente de que la unidad central de proceso genere y cumpla con unas instrucciones almacenadas en la memoria principal y reparta el tipo de proceso o el tipo de instrucción, la reparta dependiendo de su naturaleza, ya sea aritmético-lógica o sea de decodificador de comandos, va a cumplir siempre el mismo proceso cíclico. Entonces tengamos en cuenta que hoy comparándolo con una board, tendríamos únicamente como un tipo de disco duro o un tipo de memoria muy pequeña en donde están almacenadas todas las instrucciones y almacenada la información ya procesada, que es esta que está acá, la memoria principal. Adicionalmente, pues como les estaba explicando, tenemos una unidad de entrada y salida, la cual pues cumple con la particularidad de realizar las operaciones de introducción y extracción de información en el ordenador. Este digamos que es el bloque que le da pues como sentido a la utilidad de todo el modelo, o digámoslo como tal, del ordenador, ya que pues le permite al usuario introducir pues información en el ordenador y mostrar la información al usuario. Entonces pues digamos que este bloque es bastante importante para que esto pueda interactuar, estas dos partes puedan interactuar, porque aquí es donde se van a generar todas las órdenes para que obviamente pues sean transferidas a los diferentes componentes para interactuar en sinergia. Vamos a ver la parte que pues como tal de algunos dispositivos pues de entrada y salida, que son aquellos pues como tal que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Digamos que es como la interfaz principal física, la interfaz física que permite interactuar lo físico con lo lógico. ¿Listo? Entonces, los tipos de periféricos que podemos pues encontrar sea para establecer pues obviamente una comunicación con, digámoslo así, con el ordenador. Puede ser un modem, puede ser un router, puede ser qué sé yo, un switch, etcétera. Otros pues pueden ser los periféricos de almacenamiento, como por ejemplo una memoria USB, en donde se pueda pues hacer operaciones de lectura y escritura.
Aquí pues otro que podemos encontrar pues son los dispositivos pues como tal de entrada. Aquí podemos pues encontrar como tal los dispositivos de entrada, los cuales pues son los que nos sirven para introducir los datos a la computadora para el respectivo proceso, ¿no? Los datos pues obviamente son leídos desde los dispositivos de entrada y pues se almacenan en memoria central o memoria pues memoria interna. Ejemplos: un teclado, un CD-ROOM, un lápiz óptico, un mouse, un control de videojuegos, dispositivos señaladores de cualquier tipo, etcétera. Además pues tenemos un periférico obviamente de salida, que pues es donde vamos a ver los resultados de un proceso llevado a cabo dentro del modelo o dentro del ordenador. En este caso puede ser una impresora, puede ser el video señalado en un monitor, un escáner, etcétera. Entonces vemos como tal cómo funciona realmente pues el modelo, en el cual pues es importante y cabe aclarar de que todas las partes están interconectadas para trabajar en sinergia, que existe una memoria principal, que existe una unidad central de proceso y que existe una unidad de entrada y salida. Entonces es importante entender toda esta parte y cómo todo realmente trabaja conectado y que todo tiene sentido dentro pues del modelo de von Neumann, y que es lo que hoy evidenciamos hoy día pues para cualquier tipo de ordenador. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Espero les sea útil la presentación y hasta pronto.